Pasamos de inmediato al análisis. Aquí en nuestra sede en Caracas nos acompaña Esteban Morales, doctor en Economía Política, graduado en la Universidad de Lomonosov de Moscú. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A partir de este viernes le hemos contado a nuestra audiencia, se flexibilizan las restricciones sobre el tema del comercio, el tema de las inversiones, el tema también de los viajes de los estadounidenses hacia Cuba, con una lista que ya le hemos contado a nuestra audiencia. ¿Qué tan flexible es esta medida? Bueno, el presidente el día 17 anunció esas medidas. Y en su discurso hay como especie de una agenda a seguir en la organización de la política hacia Cuba y en el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Esas medidas forman parte de ese discurso y aquí lo que hace el Departamento de Estado es explayarlas, es decir, ponerlas ya en concreto cuáles son. Son medidas realmente que introducen flexibilidad en los viajes, medidas que introducen flexibilidad económica, como la posibilidad de gastar por parte de los norteamericanos turistas a Cuba, incluso de llevar tarjetas de crédito y de débito. Son medidas todas que flexibilizan mucho lo que antes el bloqueo establecía y que impedía cualquier tipo de esta relación que ahora el Departamento de Estado pone en concreto. Para seguir utilizando esta palabra de la flexibilización, también se hace referencia muy específico y también de manera amplia al tema tecnológico. ¿Cómo lo ve usted? Partiendo de un hecho, se ha sabido desde siempre, desde el momento mismo del bloqueo, que Estados Unidos ha sido uno de los principales obstáculos para que Cuba no pueda avanzar en los temas tecnológicos. Bueno, realmente las restricciones tecnológicas eran extraordinarias. No se podía llevar hacia Cuba una computadora desde Estados Unidos, mucho menos llevar ninguno de los componentes electrónicos modernos que facilitan la captación de información y etcétera. Por tanto, realmente hay una flexibilización tecnológica. Esto se vigilaba muchísimo antes, porque hay un departamento dentro del Departamento de Defensa que vigila precisamente la transferencia tecnológica y vigila mucho lo que va desde el punto de vista tecnológico para los países que tienen medidas de limitación por parte de Estados Unidos. ¿Usted siente algún tipo de prevención con ese tema tecnológico? Porque uno recuerda los intentos de desestabilización a través de ciertas tecnologías. Recuerdo, por ejemplo, en el 2014 el zunzuneo. Bueno, realmente el zunzuneo era una parte de la labor subversiva. El hecho directamente de que la tecnología entre no quiere decir que tiene por qué entrar subversivamente. Puede entrar legalmente y es la misma tecnología y va a ser utilizada con fines que no fueron con los que los utilizaban los que trataban de introducir el zunzuneo o con los que trataron de utilizar la tecnología para subvertir internamente en Cuba. La tecnología en sí misma no subvierte, lo que subvierte es el método con que se utiliza. Sin duda, lo que subvierte es el uso de esa tecnología. Y allí vendría la pregunta, ¿hay prevención? ¿Debe haber cierta, esa es la palabra, prevención al respecto? Bueno, si Estados Unidos da las flexibilidades, en mi opinión yo creo que Cuba puede utilizar esas oportunidades, porque Estados Unidos es un mercado importante, no solamente cercano, sino además un mercado amplio, cercano a Cuba, en el cual Cuba pudiera adquirir una serie de tecnologías. Si Estados Unidos da esas flexibilidades, yo creo que Cuba puede perfectamente estudiar la posibilidad de utilizarla. Usted habla de oportunidad. ¿Lo ve esta situación, esta flexibilización como una oportunidad para La Habana? ¿Para Cuba, para el pueblo? En general, los planteamientos nuevos de la política norteamericana hacia Cuba tienen sus retos, pero también es una oportunidad que Cuba no debe desaprovechar. ¿Por qué? No debe desaprovecharla porque no tiene sentido ninguno, después de estar tantos años luchando porque se levante el bloqueo y se levanten las restricciones, que ahora Cuba vaya a decir que no, levántamelo dentro de 15 días porque no estoy preparado. No. Cuba tiene que asumir el reto que esa flexibilización de política tiene. Sin embargo, esto no es el fin del bloqueo, lo decía el presidente cubano Raúl Castro el pasado 17 de diciembre. ¿Qué pasos deberán darse para más adelante abrir un espacio semejante al fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla?
Bueno, hay una diferencia bastante importante entre la política que Obama siguió desde el principio del 2009 y la que sigue ahora. En la que siguió en el principio del 2009, Obama dividió el bloqueo en dos. La parte que el bloqueo que tenía que ver con la sociedad civil trataba de flexibilizarla, quitando las medidas que Bush había impuesto en términos de paquetes, remesas, visas, etcétera. Pero cuando se trataba del gobierno, apretaba mucho más en la línea de la agresividad. Ahora Obama mantiene y amplía las medidas que tienen que ver con la sociedad civil y la participación de la sociedad civil y negocia con el gobierno. Esta es la gran diferencia. Se empieza la negociación con el gobierno. El día 21 y 22, la señora Roberta Jacobson va para Cuba a empezar las negociaciones, que va a comenzar por el proceso de restablecimiento de las relaciones. Esto es sumamente importante, pero hay que decir que realmente el bloqueo permanece. Y tengo la preocupación de que el bloqueo permanece realmente como un elemento que se va a comportar durante un tiempo como un cierto elemento de presión para lograr ciertos resultados en las negociaciones con Cuba. Por eso Cuba tiene que estar alerta en ese sentido. Pero también el presidente tiene prerrogativas ejecutivas que le permiten ir suavizando el bloqueo en la medida hasta que del Congreso lo elimine. Ahora, de estas prerrogativas forman parte las mismas que ahora el Departamento de Estado anuncia cuando plantea la posibilidad de importar cierta tecnología, de ampliar incluso las remesas, de permitir las tarjetas de crédito, etcétera. Ahora, usted habla del tema del Congreso de los Estados Unidos. En los próximos 2 años y medio, por lo menos, va a quedarse en manos de los republicanos. Hemos visto no solamente a los republicanos, sino esa ala de más extrema derecha dentro del Partido Conservador Republicano que no quieren saber nada del fin del bloqueo y se han opuesto a estas medidas de flexibilización. Así que de aquí a los próximos años ese será un tema que no pasará por el Congreso cuando necesariamente debería ir por allí. Bueno, eso es casi cierto. En realidad hay que tomar en consideración... ¿Qué no tiene de cierto? ¿Qué no tiene de cierto? No tiene de cierto el hecho de que los republicanos, esa pelea contra la agenda del presidente, no la pueden llevar hasta muy sus últimas consecuencias. Porque el presidente está teniendo una gran popularidad política, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional, al aplicar esas medidas. Esas medidas están siendo bastante populares y los republicanos como Marco Rubio, por ejemplo, no se pueden dar el lujo de poner la cara muy fea ante eso, porque esa cara no tendría la suficiente popularidad para permitirle tener un buen candidato republicano para las próximas elecciones. Y él quiere ser un candidato para las elecciones presidenciales. Él quiere ser un candidato y otros quieren ser buenos candidatos, y con la forma en que está aumentando la popularidad del presidente en términos de la aceptación que está teniendo su agenda hacia Cuba, la cara del señor Marco Rubio se va poniendo cada día más fea para que sea candidato a la presidencia. Ahora, doctor Morales, ¿esto es un cambio de táctica del presidente Obama, del gobierno de los Estados Unidos, con la misma estrategia, o es un cambio de táctica pero con una estrategia realmente diferente? Bueno, hay que decir, yo diría que la estrategia no cambia, realmente sería... Es decir, la estrategia de intento de dominación sobre la isla. Sería una ilusión pensar que Estados Unidos va a ceder totalmente a que Cuba haga lo que quiera y que va a echar por tierra su interés de controlar a Cuba hacia el futuro. Esa estrategia a mí me parece que forma parte de la raíz de la política norteamericana hacia Cuba. En segundo lugar, yo diría que la táctica ha cambiado, pero no tanto, porque el bloqueo está ahí, como un elemento de presión y como especie de una zanahoria, para que Cuba tenga un determinado comportamiento en las negociaciones. Pero hay que decir que realmente, de todas maneras, si Estados Unidos lleva adelante bien la negociación con Cuba y Cuba logra más o menos lo que son unas relaciones entre comillas normales con Estados Unidos, de todas maneras en ese contexto
Cuba va a tener muchísimo más oportunidades que las que tenía antes, porque las que tenía antes las tenía en contra de la política norteamericana. Ahora las tiene con una política norteamericana que le permite ciertas flexibilidades que Cuba no tuvo durante más de 50 años. Y realmente las relaciones internacionales son eso, un campo de batalla. Y Cuba tiene que estar dispuesta a librar esas batallas. Un campo de batalla desde la diplomacia. Para despedirlo, doctor Morales, decía el Departamento de Estado de los Estados Unidos hoy que Cuba es fuerte, es importante en América Latina, hay países que lo acompañan, vemos como todos los países cada año votan en las Naciones Unidas por el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla, pero además de esto veremos cómo el próximo año hay cumbre iberoamericana en Panamá. Estos hechos, ¿cómo los observa usted, cómo los analiza desde esa perspectiva de esa flexibilización del gobierno de Estados Unidos, de este restablecimiento de relaciones? Bueno, la política de Estados Unidos hacia Cuba, lo que pudiéramos llamar esa nueva política que comienza, no está mirando solo hacia Cuba, está mirando también hacia la política hemisférica de Estados Unidos. Recuerde que los líderes latinoamericanos convirtieron a Cuba en el test case de la política norteamericana en el hemisferio. Y esos líderes norteamericanos que le dijeron a Estados Unidos, no vamos más a la cumbre si tú no flexibilizas tu política hacia Cuba. Y por donde pase la política hacia Cuba, pasa la política hacia nosotros. Luego entonces Obama tiene que cuidar mucho esa negociación con Cuba, porque los líderes latinoamericanos los están observando y pueden decir, ¿es eso lo que me va a pasar a mí? Entonces realmente Obama está jugando con la política hacia Cuba un juego complejo, que la diplomacia norteamericana tiene que demostrar realmente que tiene interés en mejorar las relaciones con Cuba. Vamos a finalizar con estas cifras. Queremos dejar planteado el tema del impacto del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Se trata de un bloqueo financiero, económico y comercial que ha generado cuantiosas pérdidas monetarias. En pantalla las cifras. Hasta marzo de 2014 el bloqueo le ha costado al pueblo cubano 116.800 millones de dólares. Desde el 2004 las multas impuestas por Estados Unidos a entidades por mantener relaciones con Cuba superan los 11.500 millones de dólares. Estas cifras han sido entregadas por la Cancillería cubana. Doctor Morales, muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Así nos vamos a una pausa.